Bien, continuamos entonces con el tema. Estábamos repasando las cosas que se tienen que hacer en los grupos o en las brigadas, sobre todo en situación de prevención o en situaciones o eventos donde no existe emergencia, ¿no? Una de las cosas es la previsión, son los recursos y sobre todo también ver el seguimiento, supervisión a las actividades que se desarrollen para asegurar la prevención en este tipo. Son diferentes las actividades que tienen que desarrollar de este grupo, de esta brigada, en otro momento, sea en el momento de la emergencia, o sea, cuando ya el evento se ha declarado, se está desarrollando o ya ha pasado, ¿no? En esto lo que hay que hacer inmediatamente es asistir inmediatamente al lugar de la emergencia. Y si se ha cumplido el paso anterior, vamos a ver que la coordinación, la forma ordenada en la que se presente el personal y vaya directamente a la actividad que ya estaba previsto de desarrollar en la presencia de este evento, va a facilitar mucho el trabajo de las personas y la mitigación del mismo problema, ¿no? Lo contrario ocurre cuando no hay esta organización. Todo el mundo quiere hacer una cosa y no lo puede hacer porque no sabe cómo hacerla, o todos los grupos se quieren ir y hacer una sola cosa, entonces hay descoordinación, los grupos de personas que están intentando ayudar no van a coordinar y entonces el problema va a ser mucho más serio, ¿no? Para esto entonces lo que tenemos que hacer es sobre todo en los planes anteriores donde se va a hacer información, educación, capacitación a este grupo de personas, es precisamente dotarles de esto, de un plan, de una dirección, de una orientación, y que cada uno sepa qué es lo que debe desarrollar en este tipo de eventos, ¿no? También en este tipo de situaciones ya se evalúa la necesidad de grupos de soporte externo, bomberos, entidades de rescate, informar al coordinador del plan. Hace ratito habíamos indicado que el coordinador del plan generalmente es en las situaciones de las empresas el empleado principal o el gerente o el administrador de la empresa. Entonces, este es el que va a tomar las decisiones basados en los conocimientos que pueda tener acerca de basado en los conocimientos que pueda tener acerca de la empresa o acerca de la institución donde va a sufrir este problema, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil tomar decisiones, por eso es que en muchos de los casos se hace que esta persona sea la indicada para dirigir las actividades. Si no hay emergencia visible o no se conoce su origen, deben colaborar con el grupo de evacuación en sacar al personal de las instalaciones de la empresa hasta el punto de reunión. En el caso de incendio, por ejemplo, nosotros o las personas que están encargadas de esto deberían dirigir la evacuación, ¿no? Si algunas veces ustedes se acuerdan, ha habido muchos accidentes precisamente debido a esto. Varios sucesos en el cual había un incendio en un teatro, por ejemplo, ¿no? Y que el teatro solo tenía una puerta, tenía otras salidas, pero el público no los conocía. Entonces, queriendo salir, escapar del incendio, han habido muchos más decesos, pero no por el incendio, sino por la fuerza con la que ha salido la multitud y personas han sido aplastadas, han sido pisadas, igual han habido decesos. Y eso se debe precisamente a la falta de organización, a la falta de conocimiento y sobre todo a que alguien dirija esa salida de estas personas de este evento. Entonces, en este caso, todas esas cosas se prevén. También reportar las novedades presentadas durante el proceso de control de la emergencia o al coordinador del plan. Alguien tiene que informar del evento, alguien tiene que informar de los daños causados con los trabajadores o con el grupo de trabajadores que estaba desarrollando su trabajo durante el evento.
¿no? Esa persona es el coordinador quien va a centralizar toda la información y es el que tiene que dar la información oficial acerca de lo que está aconteciendo. Es la persona que tiene que saber cuántas personas van a requerir atención médica hospitalaria, cuántas van a requerir atención de primeros auxilios y cuántos de los trabajadores lo que van a hacer es descansar debido a que por el accidente la empresa va a estar obligada a parar debido a que se va a desarrollar una investigación del accidente, ¿no? También este va a colaborar con la información que le decía que los grupos de apoyo externos requieren sobre el incidente. Ha habido una emergencia, tenemos una brigada. Nosotros sabemos que el área donde se ha producido mayor daño es un área D, donde también había una cantidad de trabajadores que han sido dañados y que este es el lugar donde todas las personas de las brigadas debían confluir para dar apoyo a este grupo numeroso de personas que han sido dañadas por el accidente. Entonces, es otro de los conocimientos, otra de las actividades claves que tiene que desarrollar el director o supervisor de esta brigada para poder asegurar el menor daño posible en este tipo de eventos. También la forma en la que vamos a desarrollar la planificación, si ustedes se acuerdan, son 6 pasos principalmente, ¿no? Los 6 pasos que para esta situación se van a desarrollar para ya construir un plan operativo, un plan de actividades ya individualizado con actividades que se vaya disponiendo a cada una de las personas o al grupo de brigadas o a grupos de personas dentro de la brigada para cumplir distintas actividades. Entonces, ¿alguno de ustedes se acuerdan los 6 pasos de la planificación de prevención de riesgos? A ver. ¿Cuál es el primer plan? La primera actividad, diré. ¿Se acuerdan? En el tema de la planificación, prevención de riesgos, habíamos elaborado un plan repasando cada uno de los pasos. Y estas estaban en una diapositiva que parecían unos escalones o unas gradas que estaban ascendiendo hacia un grupo de trabajadores que estaban en la parte superior. ¿Se acuerdan esos pasos? ¿Están ahí o es que se han ido? Estamos aquí, doctor. Muy bien, a ver, acuérdense entonces. Estoy acá, doctor. Acá, doctor. Muy bien. Entonces, Creo que no. ya, bueno, en realidad los pasos, alguna vez ya les he indicado que cuando tengamos que hablar de planificación, cuando tengamos que hablar, por ejemplo, de actividades, cuando tengamos que hablar de, ¿cómo se llama?, de las funciones que va a desarrollar una autoridad, una institución, hay una palabra que es un mnemotécnico y que nos va, si nosotros nos acordamos, va a responder a todas esas preguntas que se conocen como función, atributo, ya sea de autoridad o una institución. Y si se acuerdan, era PODC. ¿Se acuerdan? PODCOIE, ¿no? Que es planificar. El primer paso es la planificación. El segundo es la organización. El tercer paso es la dirección. El cuarto paso llega a ser la coordinación. El quinto paso llega a ser la supervisión y el sexto paso la evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ustedes les hacen una pregunta. ¿Cuáles son las funciones o atribuciones de la Presidenta de la República? ¿No?
Entonces, si ustedes me contestan, planifica, organiza, coordina o dirige, coordina, supervisa y evalúa, son exactamente las actividades que ella cumple, ¿no? Si me preguntan cuáles son las actividades del sector de la universidad, del mismo modo, es parte de la planificación. Organiza, dirige, supervisa y evalúa las actividades, entonces también responde. O me preguntan cuáles son las atribuciones del Ministerio de Salud. Ahí vamos a contestar seguramente, el ministerio tiene las atribuciones de planificar, de organizar, de dirigir, de coordinar, de supervisar y evaluar las actividades que va a desarrollar, ¿no? Entonces, esta palabra que es PODCOSE nos ayuda a responder a cualquier tipo de cuestionante que se refiera a atributos o funciones de personas o instituciones. Entonces, la próxima vez que les pregunte cuáles son los pasos de la planificación. Bueno, la planificación hay diferentes tipos, la planificación estratégica, la planificación técnica o táctica, la planificación operativa, pero que también todos estos cumplen estos pasos, ¿no? La planificación, el primer paso, eh, organización, la dirección, el control, la supervisión y la evaluación. Son los pasos que se cumplen para cualquier tipo de actividad de planificación. Precisamente son estos los pasos que vamos a utilizar o que hemos utilizado cuando hemos visto la planificación o la gestión de riesgos en un tema que hemos avanzado anteriormente. Bien, hasta aquí alguna pregunta. No, doctor. Yo tengo una pregunta entonces. A ver, en ningún momento hemos hablado en esta situación, por ejemplo, de la atención médica que debería ofrecerse. ¿Por qué será? ¿Qué dice, doctor? ¿Podría repetir una vez más, por favor? Que en los pasos que hemos visto para desarrollar esta planificación de emergencia, las actividades, la organización y todo eso, no hemos tocado la atención médica, la atención de salud. Porque ella ya hace parte de la organización, ¿no? Exacto, es parte de la organización. No se olviden que los empleadores o las empresas van a prestar servicios de primeros auxilios, ¿no? Y en este tipo de situaciones los primeros auxilios van a estar, seguramente sí se van a hacer, pero va a requerir, como en algún momento de eso lo decía, va a requerir la atención especializada. Citaba a los bomberos, citaba a otro tipo de equipos para ayudar y poder resolver el problema. En este caso también, la asistencia médica tiene que ser especializada porque se supone, imagínense de una situación en la que ha habido una explosión, va a haber mucha gente lesionada y va a requerir atención. Ahí entonces vamos a prever también dentro de la planificación actividades de salud que lo va a cumplir la gente especializada en este caso, ¿no? Y seguramente en muchos de los casos vamos a estar nosotros insertos en esa planificación, ¿no? A no ser que sea que el accidente, como hemos hablado en algún momento, ocurra en el hospital. Y lo que puede ocurrir más frecuentemente, ya les he dicho, es el riesgo biológico que puede provocar un problema de salud al personal y a las personas que vienen a obtener servicios de salud en el hospital, ¿no? Que estén en el momento. Otro tipo de accidentes, es posible que haya también, pero es menos frecuente. O sea, la posibilidad de tener este tipo de eventos va a ser sobre todo en base al riesgo biológico. Así como en lugares de trabajo como los surtidores, donde existe la distribución y fraccionamiento de combustibles, generalmente va a haber una explosión, va a haber seguramente quemados y todas esas cosas. En esa situación, sobre todo, va a necesitar a gente especializada en bomberos, atención médica de emergencia, porque van a haber personas que van a ser lesionadas por quemaduras a veces graves y que van a requerir esta atención. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de este
tipo de planificación es para mitigar, para ayudar, para poder resolver y hacer que el momento o el evento que se ha producido no tenga tan graves consecuencias o para disminuir la posibilidad de daño a los trabajadores. Bien, eso es lo que teníamos que ver hoy día y se llama planificación de emergencia laboral, ¿no? Complementa al capítulo que hemos visto, cuando hemos visto el tema de la previsión de riesgos, donde habíamos visto los pasos de la planificación, la forma de elaborar un plan y todas esas cosas. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes?